Ejercicios espirituales para el pueblo de Dios, con cariño, con alegría, con fe, con esperanza en Dios. Esta meditación es la meditación número 3. Creo en la vida eterna. Tenemos fe, queremos tener fe, pedimos fe. Aumentanos, Señor, la fe en tu amor infinito, la fe en las verdades tuyas, la fe en los sacramentos que nos ayudan a la vida eterna. Creo en la vida eterna, Señor, aumentanos la fe. Los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Te lo pido, Señor, aumentanos la fe, danos la fe. San Ignacio de Loyola, danos profundizar en la fe, en la esperanza, en la caridad, para que nuestra vida esté cada vez más ordenada, más encarrilada en la línea verdadera de salvarme yo y que todo el mundo se salve. Y por tanto creemos, Señor, creemos en tu amor. Y lo típico del cristiano, lo profundo del cristiano es: creemos en el amor que Dios nos tiene, lo dice San Juan. Creemos. Y cuando tengo y cuando no tengo, creemos. Y cuando soy y no soy, creemos. Y cuando nos quieren y no nos quieren, creemos. Y cuando tenemos de todo y no tenemos nada, creemos, porque Dios es amor. Y creemos en el amor de Dios Padre, que nos crea y nos mantiene. Creemos en el amor de Dios Hijo, que nos salva. Creemos en el amor de Dios Espíritu Santo, que nos anima como ese soplo en la barca de la vida hasta que llega al puerto de la salvación. Creemos en tu amor, Señor. Un amor total, un amor individual, un amor constante, un amor que no tiene marcha atrás, un amor que no es superficial, porque Dios no se queda en la cascarilla de la vida, no se fija en las apariencias, se fija en que somos imagen suya, destino a ser imagen de Cristo, con destino eterno en la familia eterna del cielo. Creemos en tu amor. Pero también creemos y nos fiamos de ti, y todo lo que tú enseñas lo aceptamos de corazón porque nos fiamos de ti. El Papa Pablo VI resumió en varios puntos, en un librito pequeño, el credo del pueblo de Dios. Voy a escoger 12 puntos más o menos fundamentales. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 puntos fundamentales de nuestra fe: un solo Dios verdadero. María, Iglesia, Misa, otros 3 puntos de nuestra fe católica. Cielo, purgatorio, infierno, otros 3 puntos de nuestra fe católica. Me quedan 3. Había dicho que eran 12. Bautismo, resurrección de los muertos y reino de Dios, que es gracia y después gloria. Señor, ¿de qué me sirve saber si no lo acepto de corazón? Eso es un don. Puedo aprender matemáticas, puedo aprender geografía, puedo aprender de memoria como un papagayo los artículos de la fe. Dame fe profunda, sencilla y verdadera, como un don. ¿Y saben por qué veo? Porque tengo fe, porque tengo ojos. ¿Y por qué puedo tomar la cuchara y comer? Porque tengo mano. Pero si no tengo mano, alguien me tendrá que dar de comer a la boca. Señor, danos fe. Es un don, es un don, es una gracia. Y por tanto, danos fe primero en tu amor. Es una fe del corazón. Me fío de Dios, creo en Dios, es mi Padre. Un solo Dios y 3 personas distintas, un solo Dios. Pero creo en las verdades de Dios. La primera gran verdad, un solo Dios y 3 personas divinas. Y luego, María, Iglesia, Misa, lo creo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo? Sí. Dios ha unido el misterio de María y el misterio de Jesús, que no lo separe nadie. Porque Jesús vino por María, nosotros vamos a Jesús por María. Y Dios ha puesto a María como mediadora, intercesora entre los hombres y Dios para nuestra salvación. Creemos en la Virgen Santísima y para todo el mundo pedimos una devoción a la Virgen, un amor a la Virgen, veneración a la Virgen, imitación a la Virgen, invocación a la Virgen. Te lo pido, Señor. Cuando Jesús tiene un amigo
A ese amigo Jesús le da un regalo. El regalo que Jesús le da a sus amigos son, ¿qué es? Un amor a la Virgen. Señor, trátanos como amigos, danos un amor grande a tu madre, invocarla, quererla, mimarla. Como niños pequeños, no soltarse nunca de su mano. Punto de nuestra fe, la Virgen María. Punto de nuestra fe, iglesia. ¿Y eso qué es? ¿Una pared? ¿Un edificio? ¿Una bóveda? Cuerpo de Dios, familia de Dios, rebaño de Dios, construcción de Dios. Cristo cabeza, nosotros somos cuerpo. Señor, iglesia. Nos salvas en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Y no somos uvas sueltas, somos racimo. No somos una célula suelta, independiente. Somos un cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo. Por tanto, una célula sola se muere, pero una célula en el cuerpo, ¡ay, qué bien vive, qué bien vive! Se alimenta y ella también corresponde. Misterio de la iglesia. No se puede separar Cristo cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque todos somos iglesia. Y en esta iglesia hay, pues, la jerarquía, los prelados, los sacerdotes, y luego también los religiosos y los seglares. Pero todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Creo en la iglesia, con su institución, con sus sacramentos, con su organización, puesta por Dios para la salvación del mundo, porque el fin de la iglesia es que todo el mundo se salve, porque vamos a no perder nunca la perspectiva de creo en la vida eterna. Y luego, María, iglesia, misa. Todos los sacramentos son importantes, pero la misa es el acontecimiento universal, porque aquel sacrificio de la cruz se anticipó a la Santa Cena y se repite en cada misa, como una señal viva, presente, de su amor, de su entrega por nosotros, de que se interesa por nuestra salvación, porque nos pone el pan de vida tan cerca y la ocasión de ofrecernos con él al Padre por la salvación del mundo. Señor, danos fe en la misa. Danos fe en la misa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, Iglesia, misa. Tenemos 6 puntos grandes de nuestra fe. ¿Y hay otros? Cielo, purgatorio, infierno. Cielo, sí. Creemos en el cielo. Dios nos ha hecho para la felicidad. Dios no es un alfarero que rompe el jarro después de haberlo hecho. No. Dios tiene ilusión infinita con cada ser humano y lo sigue, lo acompaña, lo purifica, lo limpia, lo llena, hasta que llega a los brazos eternos de Dios para siempre. Creemos en el cielo. Y Dios nos ha puesto un camino de prueba en este mundo, pero es para llevarnos a la salvación. Creemos en el cielo. ¿Y después qué? El cielo. ¿Y después qué? Vida eterna en el cielo. Gozo eterno, visión de Dios. Una satisfacción incansablemente infinita y eterna que se llama Dios. Aquí tenemos deseos, tenemos ilusiones, tenemos necesidades, tenemos preguntas. Allí tenemos respuesta eterna. Todos los deseos máximos de un ser vivo los tenemos allí realizados. Creo en el cielo, Señor. Y para que todo el mundo se salve, Cristo viene al mundo, envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo suscita apóstoles y misioneros para que todo el mundo se salve, que todo el mundo se salve. Y rezamos a todas horas, Señor, sálvanos. Y a la Virgen le cantamos, sálvame, Virgen María, sálvanos. Creemos en la Santa Misa, que nos eleva a la categoría de Hijo de Dios, que asume nuestra ofrenda con Cristo al Padre por la salvación del mundo y nos hace continuadores de su vida, pasión, muerte y resurrección. Creo en la vida eterna. Todos somos importantes para Dios, como esa gotita de agua que se echa en el vino. Sí, ahí queda incorporada a Cristo, como que somos células de su cuerpo místico. Creemos en el cielo, el destino del ser humano. Y luego también creemos en el purgatorio. El ser humano tiene pecados, a veces peca, se arrepiente, confiesa, se le perdona la pena eterna merecida por su pecado mortal y grave. Pero hay una pena temporal que hay que satisfacer, que hay que reparar con oraciones, sacrificios y con lo que le llamamos el purgatorio,
es una pena transitoria, pena porque no están preparados para ver plenamente a Dios, pena que se puede aliviar con oraciones de las personas que vivimos todavía y con indulgencias. Y el Papa en el año de la fe ha concedido indulgencias para los que hacen ejercicios, para los que oyen 3 sermones en una misión, para los que oyen 3 lecciones del Concilio Vaticano II, para los que oyen 3 lecciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Indulgencias. Creo en las indulgencias para aliviar las almas del purgatorio, y creo en las misas que se ofrecen por los difuntos. Y esta es la fe de la Iglesia, que las oraciones de los difuntos en el cielo valen para nosotros y las oraciones nuestras valen para ellos. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de los misterios de nuestra fe. Cielo, purgatorio, infierno. ¿Y qué dice la Iglesia del infierno? La Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta privación. Hay una continuidad entre esta vida y la otra. Si lo que aquí es caridad, allí será gloria, y lo que aquí es pecado, que se salga del pecado para que no haya continuación de infierno. El pecado es un infierno transitorio que hay que salir mientras podemos salir en esta vida. El infierno es vivir solo y sin amor, y eso es pecado, vivir sin Dios y sin caridad. Bueno, pues ese infierno del pecado podemos salir por la oración de unos que rezan por otros, por el arrepentimiento. Señor, estoy en el pozo del infierno transitorio del pecado. Ten piedad de mí, que soy pecador. Sácame, perdóname, me arrepiento de todo. Y el ser humano que estaba en el pozo, por ese arrepentimiento de acto de contrición, recupera la vida, recupera la gracia, ha salido del infierno. Si el pecado es grave, busca al sacerdote para confesarse y tener esa seña cierta de haber sido perdonado de verdad. Por tanto, el infierno es una realidad de nuestra fe. Y como es realidad, Cristo vino a salvarnos. Y Cristo instituye a los cristianos como colaboradores de la obra de la salvación. Y los misioneros dejan la patria, dejan su país, dejan el continente y se van a otros sitios para rezar, sufrir y hasta dar la vida, porque el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. ¿Cómo? ¿Será condenado? Dios no condena a nadie. Es cada uno el que libremente rechaza a Dios y rechaza la caridad. Venid benditos de mi Padre al cielo que los tengo preparado. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, me visitasteis, me atendisteis. ¿Cuándo? Cuando lo hicimos con cada uno de estos mis pequeños. Venid benditos de mi Padre. Y vosotros, alejaos malditos. No dice de mi Padre. Alejaos malditos. No dice de mi Padre. El alejamiento de Dios es algo libre y voluntario por una misteriosa maldad del ser humano que a lo mejor no quiere rechazarlo. Alejaos malditos, porque tuve hambre, tuve sed, no me atendisteis. Entonces el ser humano que aquí vive sin Dios y vive sin fraternidad verdadera, sin gracia, sin fraternidad, está condenándose a sí mismo ahora mismo de un modo libre. Y Dios respeta la libertad del que ha rechazado el don de Dios. Dios es ofrenda continua, mesa repleta, torrente, abundancia de medios, de modos y de avisos. Y Cristo extendió sus brazos en la cruz y como un stop. Los stops son un triángulo así equilátero, puesto en punta hacia abajo. Pues los 3 clavos forman como un stop. Mira lo que hago yo para que te pares. Párate, vuélvete. Cuentan que había un tren que iba a pasar por un puente caído. Y un niño pastor se dio cuenta que la riada repentina se había llevado el puente del tren. Y corrió el niño por la vía iba a venir por donde iba a venir el tren.
Y al final de una gran recta, el niño en la vía, con un jersey rojo, empezó a hacer señas al maquinista. El maquinista, que no podía parar el tren de golpe, vio que ese niño le iba a matar el tren. Pero cuando ya se acercaba el tren, el niño se salió de la vía y desde un pequeño altozano siguió haciendo señas con un jersey rojo. Y el hombre dice: ese niño me está haciendo una señal de rojo, habrá que parar. Tardó el tren en pararse 1500 metros. Se paró al lado del tren, del puente caído. Ese niño salvó a un tren que se iba a caer en una riada. Y Cristo, con esa sangre, con ese letrero rojo de su sangre, de su cuerpo ensangrentado, le dice a cada uno: vuélvete de la ligereza, de la superficialidad, de la mentira, de ser cristiano de cuerpo y no de corazón. Vuélvete. Vuélvete de ese ateísmo. Vuélvete de esa frialdad y medianía. Vuélvete. Señor, gracias. Creo en tu amor. Que el infierno es la medida infinita del amor de Dios. Tanto nos quiere Dios que no quiere para nosotros el infierno. El cielo es la medida positiva del amor de Dios. Y el infierno es la medida en negativo. No quiero para ti el infierno. Y por tanto, aquí estoy, día y noche, 24 horas en el sagrario, en miles de misas diarias, en sacerdotes esperando en los confesionarios, en misioneras que están rezando, en religiosas que están continuamente rezando por la salvación del mundo. Hermanos, estamos repasando la fe desde el punto de vista de la vida eterna. Sí, hay vida después de la muerte, porque el ser humano tiene una parte corporal que se deja aquí, pero el espíritu es inmortal, es un ser espiritual que está dotado de inteligencia y voluntad. Y la Iglesia cree en ese yo personal dotado de inteligencia y voluntad, que pervive y persiste después de la muerte. Porque lo que tiene partes se parte, lo que no tiene partes no se puede partir. El cuerpo tiene partes y se corrompe. Resucitaremos con nuevos cuerpos, pero el alma no tiene partes. Ya no se puede partir, ya no desaparece, pervive en las manos de Dios para un premio eterno. Y alejado de Dios, Dios no lo permita. Claro, tenemos fe de que el amor de Dios es tan infinito, la sabiduría de Dios es tan infinito, el amor de Dios y el poder y la sabiduría de Dios es tan infinito, que Dios trabajará de 1000 modos para que todo el mundo se salve, pero no podemos caer en un optimismo. Sabemos que el pecado merece condenación eterna, pero no sabemos con conciencia de fe que este o el otro se haya condenado. Eso no lo sabemos, conciencias de fe. Sabemos que el pecado merece condenación. Y por tanto, nunca pecar, que me puedo condenar. Y creemos también en el bautismo, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Estoy repasando la fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Creo en el bautismo, esa maravilla que es un injerto en Dios para tener la fuerza de Dios. Esa resurrección. Morimos al pecado porque nos meten en la pila del bautismo, que es una especie de inmersión en las aguas del pecado. Y al salir, hemos salido del pecado en una resurrección. Y entonces empezamos a tener, diríamos, muertos con Cristo en el bautismo, resucitados con Cristo en el bautismo, y ya Cristo empieza a vivir en su nueva casa, que es cada ser humano bautizado. Creo en el bautismo. Ir por todo el mundo, bautizar, hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre. Sois del Padre y del Hijo. Sois del Hijo y del Espíritu Santo. Sois del Espíritu Santo. Para que tengáis vida eterna. Creemos en el bautismo. Señor, danos dinamismo de que todo el mundo camine hacia la plenitud de gracia. Pero como algunos todavía no han conocido a Jesús, o no han conocido lo que es el bautismo, el que tenga deseo de conocer lo que sea mejor, ya tiene bautismo de deseo. Y no sabemos cómo Dios se las arreglará para salvar a tanta gente que no ha tenido noticias de Jesús. ¿Quién estaba allí en América antes de que llegaran los descubridores? El Espíritu Santo está acompañando a todo ser humano cuando viene a este mundo. Y las culturas son semillas de Dios hasta que llegó la gran semilla de Jesucristo y su iglesia. Y Jesucristo salva a los que vinieron antes de él
y los que vinieron después de él, porque él es el presente a todos desde el primer momento hasta el último de la historia de la humanidad. Creemos en la resurrección de los muertos. ¿Y después qué? Sí, después viene la muerte, y la muerte viene el juicio, y cada uno recibirá el pago de sus obras. Y había un artista que se había roto los pies y demás, y decía en el quirófano: mis manos, señorita, que la mano no le ha pasado nada, le ha pasado los pies, que estamos arreglándole los pies. Y venga a decir mis manos, pero ¿por qué dice usted las manos? Dice que las tengo vacías. Pues, Señor, llénanos las manos de tus dones. No son méritos nuestros, sino de tus dones, y que nos presentemos con lo que tú nos has dado de orar y de hacer y de sufrir en este mundo. Creemos en la resurrección. Y después, al final de los tiempos, con Cristo participaremos con nuevos cuerpos, en cuerpo y alma, porque el cuerpo ha sido el medio de hacer el bien, pues también a su manera participará de la gloria eterna del cielo. Y por tanto creemos en la resurrección. Pero la resurrección ha comenzado el día de nuestro bautismo. La muerte fue vencida en el día del bautismo, y ya no morimos, pasamos de habitación. Porque simultáneamente cada día vivimos el misterio de Cristo que muere en nosotros por los dolores de cada día, y Cristo que resucita, que nos va dando fuerzas cada día para hacer el bien y padecer el mal. Creemos en la resurrección de los muertos, y creemos en el reino de Dios, que es gracia y después gloria. Señor, explícame esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el reino de Dios? Dice San Juan de Ávila: el reino de Dios no son olivares ni viñedos. El reino de Dios es Dios. El reino de Dios es la gracia. El reino de Dios es la cercanía de Dios, la providencia de Dios, la luz de Dios, el gozo de Dios, la mano de Dios. Creo en esa mano, creo en ese corazón de Dios, creo en esa entrega del Hijo por nosotros, creo en las oraciones de Jesús por nosotros, creo en la fuerza del Espíritu Santo, creo en ese abrazo eterno de Dios. Y todas las cosas son caricias de Dios. La planta es una carta, la naturaleza es una carta de Dios, el ser humano es un espejo de Dios, una copia de Dios. Creemos en el reino de Dios, que es gracia y después gloria. Esta es nuestra fe. Pero esta fe también tiene unos dones, que son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Señor, has preparado bien las alforjas para los caminantes. Somos iglesia peregrina. No somos alcornoques de una sierra. No somos nogales. No somos avellanos, sino seres vivos, caminantes, iglesia peregrina. Y empezamos a caminar por el bautismo, que nos hace hijos, hermanos y herederos. Gracias, Señor, por el bautismo. Y si alguien se sale de ese barco del bautismo, le pone Dios otro barco, que es la penitencia. La penitencia. Sí, la penitencia quiere decir que el ser humano le da a Dios la oportunidad de arrepentirse de los pecados. La segunda tabla de salvación es la penitencia. Y por tanto, gracias por la penitencia, gracias por la confesión, gracias por los sacerdotes, gracias por la penitencia, que es perdón, que es sanación, que es resurrección, que es una maravilla. Y has hecho los sacerdotes para que también ellos, pecadores, sean comprensivos con los demás, porque también los sacerdotes nos confesamos y somos comprensivos con los demás para comunicar de parte de Cristo el perdón, la paz y la resurrección. Creemos en la confirmación, que es esa fuerza del ser humano para aguantar los vendavales del ateísmo, del mundo, de la secularización, de la indiferencia, del cansancio. Confirmación, penitencia. Eucaristía. Jesús. Gracias por la Eucaristía, que es la presencia de Jesús, la comida de Jesús, el sacrificio de Jesús, la alianza de Jesús, el memorial de Jesús.
la salvación de Jesús, la oración de Jesús, la reparación de Jesús, la acción de gracias de Jesús. Señor, gracias que has cumplido tu palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos solos. Llevamos buen alimento. Tomad y comed. Y esto se entrega por vosotros, por el perdón de los pecados. Tomad y bebed. Esto se entrega por vosotros. Yo estoy siempre con vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Os dais cuenta cómo los sacramentos están en la perspectiva de la salvación? Creo en la vida eterna. El cardenal Martini ha publicado un libro, creo en la vida eterna. Sí, parece que este creo en la vida eterna resume todo. Y los sacramentos apuntan a la vida eterna. ¿Y por qué como? Porque voy de viaje, y el que no va de viaje no come. Y por tanto comemos diariamente. Gracias, Señor, que tenemos la oportunidad de misa y de comunión diaria, o por lo menos de aceptación por la comunión espiritual. Gracias también por el sacramento de la unción. Sabía Jesús que teníamos que llegar a una situación de enfermedad y de muerte, y dice Jesús, pues voy a hacer un sacramento para comunicar gracia especial en la hora de la enfermedad. Que esa oración y esa cruz se convierta en redentora, y que tengan fe y paciencia para llevarlo, y que incluso se puedan poner buenos. Pero como la vida tiene un tránsito, pues yo voy a dar una gracia de este sacramento que es para pasar a la otra vida. El tránsito lleva la fuerza de un sacramento, la unción de enfermos. Creo en la unción de enfermos. ¿Por qué? Porque esa unción de enfermos busca la salud, si Dios lo permite, busca la paciencia, busca la unión de esa cruz con la cruz de Cristo, y también el paso a la vida eterna. Y qué bonito, después de la Santa Unción, recibir ese tránsito de una muerte tranquila en la mano de Dios. Y creemos en el matrimonio. ¿El matrimonio qué es? Pues que Dios ha querido que haya matrimonios para que haya ciudadanos del mundo que hagan el bien y cristianos que alaben a Dios y se salven. Pero ya en la vida eterna ya no hay matrimonio, porque son todos como ángeles y ya no necesitan expresiones distintas de la alabanza, el amor y el agradecimiento en un canto, en un baile, en una alegría, en una danza eterna, en una fiesta de banquete eterno. Por tanto, también tenemos el sacramento del orden sacerdotal. Jesús ama tanto al mundo que le ha hecho un regalo. Jesús, ¿qué regalo le has hecho tú al mundo? Has hecho un regalo de los sacerdotes, de los obispos. Y como hay obispos y sacerdotes, hay misas, y hay confesiones, y hay bautismo, y hay sermones, y hay explicación de la palabra. Señor, los sacerdotes son para amar y servir. No se hace uno sacerdote para el honor y el dominio, sino para amor y servicio. Bendice, Señor, a los sacerdotes que están a los pies de todo el mundo. Y como Cristo se puso a lavar los pies de los apóstoles, le dice a los sacerdotes, obispos y sacerdotes, vosotros, este es vuestro oficio, lavar los pies al servicio de los demás, considerando a los demás como superiores. Creo en la vida eterna, aumenta nuestra fe. Creo en tu amor, creo en las verdades de la fe. Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, Iglesia, misa, cielo, purgatorio, infierno, bautismo, resurrección, reino. Y creo en estas ayudas de los sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción, orden sacerdotal y matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.